Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1, integrado por Julio Bejarano, Alfonso Bonilla, Anthony Urbano, Brian Guevara y mi persona, Francisco Morillo. Pues bien, el tema a tratar el día de hoy es sobre la operación del campo Sacha, desarrollando un análisis sobre la operación del campo Sacha, considerando que es manejado por la empresa operadora Petroecuador, presentando una perspectiva sobre la descripción del campo, sus riesgos, el control de riesgos del proyecto, así como la toma de decisiones con respecto a dichos riesgos y el posible flujo de caja del proyecto, con sus respectivas observaciones, conclusiones y recomendaciones. Bueno, pues bien, perspectiva general de la industria del petróleo en el Ecuador. Cabe mencionar que el primer pozo perforado en el Ecuador se dio en el año de 1911 con el pozo Ancón 1, que actualmente se encuentra cerrado. Este se dio a través de la empresa Texaco, que fue la primera empresa extranjera que extrajo petróleo en nuestro territorio. El 26 de septiembre de 1989 se fundó la empresa Petroecuador, que fue la empresa encargada de asumir todas las responsabilidades de la antigua empresa de petróleos del país, denominada CEP, la cual consiguió ampliar las operaciones de refinación y almacenamiento de crudo para nuestro país, aumentando dichas ganancias, dichas producciones. Pues bien, Petroecuador es la empresa más grande del país. Es la novena empresa petrolera más grande en la región, es decir, en Sudamérica. La tasa de producción de crudo es de superior a 400,000 barriles diarios. Además de que Ecuador opera el 86% de los campos petroleros existentes en el país, es decir, alrededor de 34 pozos. Entre los campos de mayor producción en el país encontramos el campo Sacha, el campo Shushufindi-Aguarico y el campo Libertador. Como se puede ver, observar en la imagen, es la Amazonía del Ecuador y dividida por cada uno de los bloques o campos, la cual está operando, y los naranjas son los que se encuentran para licitación en el futuro, que es más o menos en la parte centro-oriental de la Amazonía ecuatoriana, mientras que en la parte norte ya se está perforado y se está explotando a lo largo de muchos años. El histórico de la producción ecuatoriana. En el siguiente gráfico se puede ver como Petroamazonas, que actualmente se conoce como Petroecuador, la producción diaria ha tenido entre 400 y 430,000 barriles diarios. Se puede observar que a partir de 2013 la producción empezó a mejorar. Esta fuente fue hecha o fue realizada por la ARCH, que actualmente se conoce como ARC, Agencia Reguladora y Control de Recursos Naturales. Cabe recalcar que para el año 2020 fueron resultados preliminares estimados. Sin embargo, por la pandemia no se consiguió que existiera esa producción de barriles por día, sino una cantidad muy menor. Además de que se puede observar que comúnmente Petroamazonas o Petroecuador ha sido a lo largo de los años la empresa petrolera encargada de exportar y producir una mayor cantidad de petróleo en el territorio nacional. Gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Anthony Urbano. Siguiendo con la exposición, me tocó el tema de descripción del campo Sacha y voy a profundizar un poco sobre este tema. El campo Sacha fue descubierto en 1969 por el consorcio Texaco Gulf y desde entonces es uno de los campos más importantes del Ecuador. Está ubicado en la provincia de Orellana y empezó a ser explotado desde el año 1972. Este campo pertenece al flanco occidental del Play Central. Sus características son 4 kilómetros de ancho al norte y 7 kilómetros al centro y al sur.
Con una longitud de 33 kilómetros aproximadamente, este campo es un anticlinal de dirección NN-SSO, que es cortado en su flanco este por una falla transpresional dextral. Aquí podemos ver una imagen que nos proporciona Petroecuador, donde podemos visualizar un poco por el campo Sacha. Las características logísticas del campo Sacha nos muestra 5 áreas: el hollín principal, el hollín superior, el T principal, el T superior y arenisca U, donde la arenisca T principal es la de mayor continuidad vertical y lateral. La arenisca U superior es la de mayor desarrollo. Podemos observar la anticlinal Sacha profundo en la siguiente imagen. Podemos ver en esta imagen el Sacha profundo proyectado a 45 kilómetros y el Shushufindi a 39. Podemos ver que estas marcas amarillas nos indican que son sedimentos cretácico terciarios. Podemos ver estas manchas más azules que nos indican el Sacha Santiago, las celestes, la chapiza, esto con un poco rosadito, si lo podemos observar, es el basamento, y así podemos ver. Bueno, el tipo de crudo del campo va a depender de la arena a la que se lo obtenga, y aunque la diferencia son pocos grados API, el porcentaje de azufre sí tiene una variación considerable. De este campo es posible obtener la mayor cantidad de petróleo remanente, donde año a año se han llevado a cabo proyectos que han aumentado su producción. En dicho campo, lo que se sitúa en el campo con mayor producción en el Ecuador, en el 2019, este campo alcanzó su producción diaria de más de 70,000 barriles de petróleo, y es el único campo que le hace competencia, es el de Shushufindi. Es el único campo que está en competencia por la producción de petróleo. En estos gráficos podemos ver su historial de producción en los últimos años y la comparación con la producción de los otros campos. Podemos ver el campo Sacha, que podemos ver que está en lo más alto, el Shushufindi, el Lauca, podemos ver el Loye, el Lago Agrio, el Libertador, el Palo Azul. La barrita azul nos indica los ingresos netos, y lo que podemos observar más arriba nos indica la producción. A continuación, mi compañero va a profundizar sobre el tema. Muchas gracias. Me presento, soy Brian Guevara y seguiré con la exposición y hablaré sobre los análisis de riesgos. Bueno, para poder realizar este análisis, primero se debe identificar y dar a conocer los riesgos basados en la administración y gestión realizada en pasados proyectos de la industria del petróleo y gas en este bloque petrolero. Y bueno, identificando estos riesgos en el campo Sacha, se pudo identificar los riesgos, el riesgo geológico, el riesgo comercial y contractual, riesgos ambientales, de seguridad, riesgo de construcción técnico y de operación y riesgo político. Y hablando sobre cada uno de estos riesgos a continuación, hablamos primero sobre el riesgo geológico. Bueno, de acuerdo con un informe elaborado y realizado en el 2018 por Petroecuador, en conjunto con el Ministerio de Energía y Recursos no renovables, en el área de Sacha se realizaron análisis de pozos a perforarse, incluyendo cerrados, inyectores y reinyectores. También se realizó otros estudios como de ingeniería de yacimientos, interpretación geológica, geofísica, así como interpretación sísmica. Todo esto con el fin de extraer una incertidumbre y saber el riesgo que implica perforar en esta zona. Con la interpretación de reservas estimadas en los estudios previamente mencionados, se puede tener una probabilidad de descubrimiento de petróleo en Sacha. Como podemos notar en esta imagen, que aquí podemos ver las reservas probadas, probables y posibles, y también la producción acumulada en este campo. Es un pequeño resumen. Ahora hablemos sobre el riesgo comercial y contractual. En la búsqueda del recurso como es el petróleo hasta su venta, surgen riesgos que provoquen retrasos económicos para la industria. Si bien como empresa nacional estamos más propensos a recibir más contratos y ayuda económica por parte de bancos, el riesgo contractual se logra definir en el momento que ocurre algo para que no estuvo estipulado en el contrato.
Para reducir este riesgo es importante hacer un buen diagnóstico de las actividades a realizar a futuro para evitar problemas. Con respecto al riesgo ambiental, de salud y seguridad, este tipo de riesgo está relacionado tanto a la empresa nacional como a todos los grupos que interactúen con esta, ya sean clientes, empleados, contratistas y hasta la comunidad. Como empresa nacional se debe cuidar el medio ambiente para mitigar este riesgo. Es necesario realizar actividades sustentables que promuevan condiciones de trabajo seguras, campañas de concientización para la seguridad de empleos y la relación con la comunidad, además de considerar el uso de tecnologías adecuadas para evitar daños ambientales y mejorar la responsabilidad social empresarial. Y con respecto al riesgo de construcción técnico y de operación. Bueno, el riesgo de construcción se encuentra ligado a la productividad de los recursos en el campo Sacha, como ya se habló al inicio. Condiciones climáticas y también relaciones industriales como de logística forman parte de la intensidad financiera y estructural organizativa. En esta se encuentran el riesgo técnico también, que depende de las personas, del ambiente y la ciencia asociada a la investigación para los procesos operacionales de la empresa. Y es aquí, en estos procesos, donde sale el riesgo de operación, que pueden ser internos de la empresa o externos, como por ejemplo el fraude, los problemas legales y ambientales que logran afectar toda la parte operacional, degradando su rentabilidad y seguridad. Con respecto al riesgo político, este se basa en enfrentar las diferentes decisiones políticas en el Ecuador, que afectarían a las expectativas económicas que se tienen en el proyecto, además de que si existe una inestabilidad política o el momento del cambio del gobierno y cuerpo legislativo, este puede causar el riesgo político. Es por esta razón que es necesario medir el impacto que causará dicho riesgo. Este puede ser macro, es decir, que afectaría a diferentes zonas laborales, o también micro, que solo afectaría a la industria, como por ejemplo el industria petrolera. El diseño de planes de contingencia es una estrategia que acata cada escenario posible y ayuda a disminuir esta incertidumbre. Por el momento es difícil de cuantificar la probabilidad de este tipo de riesgo debido al cambio de gobierno de turno, pero siempre se está realizando el análisis del riesgo país, que compara el precio del crudo con el riesgo país que existe aquí en el Ecuador. Buenas noches, mi nombre es Julio Bejarano y voy a continuar con la parte del flujo de caja del proyecto. Para poder realizar el flujo de caja, se hizo una inversión de $1.000, un tiempo de 10 años, un ingreso de $500 y egresos de $150 y una tasa de descuento del 15%. Como se muestra, aquí está la inversión de $1.000, se muestran desglosados los ingresos y egresos para cada año, para lo que da un flujo de caja de 350 de manera constante. Luego se calcula el flujo de caja descontado haciendo uso de la tasa de descuento, para lo cual nos da un total de 756.57 dólares, que eso también viene a ser el valor del BPN como tal. Luego de esto calculamos la tasa interna de retorno, el TIR, que calculando directamente con el flujo de caja descontado nos va a dar un 16%, pero como se debe calcular con el flujo de caja constante, nos va a dar una tasa interna de retorno del 33%. Luego de esto, hacemos una tabla de los procesos de perforación, para lo cual vemos que en el año 0 vamos a tener 2 pozos exploratorios. Para el año 1 vamos a tener 3 pozos de producción. Para el año 2 vamos a tener 2 productivos. Para el año 3, 3 productores. Para el año 4 vamos a hacer una conversión de un pozo productor a un pozo inyector. Para el año 5 vamos a tener un pozo inyector. Para el año 6 vamos a tener otro pozo productor. Para el año 7, un pozo inyector. Para el año 8 se van a convertir 2 pozos de productores a inyectores. Para el año 9 van a haber 2 pozos nuevos de producción y un pozo convertido de productor a inyector. Y para el año 10 se van a agregar 2 pozos más inyectores. Eso nos da un total de 14 pozos, para los cuales a lo largo de los años se realiza un upsizing, es decir, un aumento de capacidad, ya sea de equipo o de algún otro tipo, en el año 9.
Reparaciones se van a dar 2 reparaciones en el año 5, una reparación en el año 6 y 2 reparaciones en el año 9 y una reparación en el año 10. Dicho esto, aquí se puede ver los precios de los diferentes pozos, como se ve de la izquierda, los precios de la perforación de un pozo exploratorio, el inyector, el productor, cuánto cuesta la conversión de un pozo productor a un pozo inyector, a cuánto está el upsizing y las reparaciones. También se puede ver una producción inicial de 1.200 y una declinación anual del 12%. Entre los demás investments tenemos el total de los pozos exploratorios, el total de las facilidades de superficie, la infraestructura, las líneas de distribución, el trabajo civil, el monitoreo, gastos medioambientales y de exploración. En total nos van a dar un total de 40 millones. Luego de esto se hace un esquema de perforación, tomando en cuenta la perforación inicial y la declinación de cada pozo a través de los años. Para esto es necesario acotar que se usó la declinación exponencial de ARPS. Finalmente, contamos con estos parámetros de cash flow, en donde incluimos la producción ya calculada, con las declinaciones totales para todos los años, los precios del petróleo, ya tomando en cuenta, descontando la sanción que tiene el país por no cumplir con las características del WTI, además de los gastos por operatividad y por producción que se gastan por barril. Los gastos de revenue, gastos operativos, operating incoming, CAPEX y demás. Gracias. Buenas, mi nombre es Alfonso Bonilla y les voy a hablar sobre las conclusiones finales del proyecto. Es muy importante tener bien identificados los posibles ingresos que pueden generar un proyecto hidrocarburífero por medio de estimaciones de barriles de producción. Asimismo, identificar todos los egresos producidos como empresa nacional, de los cuales se deben considerar los CAPEX y OPEX del proyecto, impuestos generados por el Estado, así como también las regalías impuestas. El análisis de flujo de caja es un reporte importante que nos ayuda a ver la rentabilidad del proyecto, definiendo si un proyecto es factible o no económicamente hablando. En nuestro flujo de caja pudimos observar que a partir del cuarto año del proyecto comenzaremos a generar ganancias netas y obteniendo un BPN final de 756.569 al final del proyecto, a lo largo de 10 años. Como empresa nacional, nos vemos beneficiados en facilidades como un riesgo país mucho menor que comparado a empresas internacionales, así como también la disminución de impuestos y regalías que aportan a un aumento en los ingresos finales netos del proyecto. Gracias.